La semana pasada vimos Filipenses 2, del 1 al 11, cómo Cristo se humilló y el apóstol Pablo nos llama a seguir su ejemplo, a humillarnos y así poder tener ese mismo gozo que él tenía. Y veíamos que los orgullosos no se humillan y no pueden tener esta clase de gozo. Vamos a empezar la lectura en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, bendito seas, te alabamos, te agradecemos las misericordias recibidas, te damos gracias porque están mejor los enfermos. Te pedimos que los santifiques, que nos santifiques a todos a través de tu providencia. Bendícenos, santifícanos a través de tu palabra. Haznos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para hacer tu voluntad, para glorificarte. Oh Dios, bendícenos a los que estamos aquí y a los que están escuchando en casa. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio anterior vimos que el apóstol Pablo nos pone como un ejemplo de una mente sumisa a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo mismo se puso como ejemplo, ¿no? En ese sentido, puesto que Él dijo, acuérdense, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero, ¿podemos ser como Cristo? Si somos llamados a imitar su ejemplo, si somos llamados a aprender de Él, ¿podemos ser como Él? Mortales como nosotros, pecadores como somos, ¿podemos parecernos a Él? Cuando Cristo andaba en este mundo, Él era perfecto en todo. En todo lo que Él hacía es digno de ser imitado. Nuestro ejemplo en todo. Pero nosotros nos vemos tan pequeñitos, nos vemos tan insignificantes, que decimos, ¿cuándo podré parecerme, aunque fuera un poco, a Él? Si vemos que una persona nos da un buen ejemplo, eso puede servirnos de inspiración, puede motivarnos. Pero el hecho de verlo a Él, cómo actúa, cómo es, eso no nos capacita para hacer lo que Él hace. Para que nosotros pudiéramos hacer lo que Cristo hizo, tendría que Él vivir en nosotros, ¿sí? Tendría que darnos su mentalidad. Pero eso lo tenemos en Cristo por su Espíritu Santo. Cuando decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, también sería algo parecido como decir, Cristo vive en nosotros. Es lo que dice Pablo en Gálatas 2, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo es que Cristo vive en Pablo? Vive por su Espíritu Santo. En el versículo 13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer.
Entonces Dios, morando en nosotros por su Espíritu Santo, nos da el querer ser como Cristo y nos da la capacidad de ser como Cristo. ¿Sí? Nacimos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Nadie nace de nuevo porque quiera nacer de nuevo. Una persona nace de nuevo porque el Espíritu Santo obró en él con su poder y le dio el nuevo nacimiento. De nada serviría que nosotros quisiéramos parecernos a Cristo si Dios no nos capacitara para eso. El sí en querer no nos capacita para hacer. Pero nosotros leemos que Dios nos ha dado las dos cosas. Nos ha dado tanto el querer ser como Cristo como la capacidad de hacerlo. Hay una parte en el Salmo 105 que dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Estoy diciéndoles que la conversión de una persona es obrada por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo nos da el deseo de buscar a Dios. Pero vean, cuando llegamos a ser convertidos no decimos, ya la hicimos, ya conozco a Dios, ya sé quién es Dios, ya la hice. No, a partir de ahí es cuando empieza nuestra verdadera búsqueda. En un principio conocemos a Dios muy poco, vamos creciendo en ese conocimiento poco a poco. Queremos crecer en ese conocimiento. Y por su Espíritu Santo, Dios nos capacita para hacer su voluntad y así poder parecernos a Cristo, como Dios quiere que nos parezcamos. Hay inconversos que dicen que admiran a Cristo, que les gusta leer la Biblia y libros cristianos. Y a lo mejor ellos quisieran parecerse a Cristo, pero mientras una persona sea inconversa, no puede parecerse a Cristo en nada, no puede. Solamente un cristiano, acuérdense ustedes, puede vivir la vida cristiana. Las personas que no han nacido de nuevo no son cristianas y no pueden por lo mismo vivir la vida cristiana. La vida cristiana la vivimos no con nuestras propias fuerzas. Las fuerzas humanas son muy flacas, son muy débiles, no nos sirven para eso. Pero el apóstol Pablo nos dice en este párrafo algunas cosas que debemos hacer, y eso es exactamente lo que vamos a ver. Nos dice que hay un propósito que tenemos que lograr, parecernos a Él. Y dice en el versículo 12 que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en tercer lugar, hay algo que también dice el apóstol Pablo, que debemos creer en esa promesa. ¿Cuál promesa? En el contexto habla del gozo resultante. O sea, Dios ha prometido darnos gozo si nos humillamos, si aprendemos de Cristo humildad y mansedumbre. Entonces diríamos que el que más aprende de Cristo, el que más humilde y manso es como Cristo, es el que tendrá más gozo. Los soberbios y los orgullosos no conocen esta clase de gozo. Y nosotros, aún siendo creyentes, podemos tener algo de soberbia, algo de orgullo. Entonces vamos a ver en primer lugar este propósito que debemos lograr. Vean lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, dice al final, ocupaos en vuestra salvación. Esto es lo que tenemos que hacer. Ocuparnos en nuestra salvación. ¿Pero qué quiere decir eso? Acuérdense, no quiere decir que podemos ganar nuestra salvación con nuestros propios esfuerzos. Este versículo no está hablando de salvación por obras. No dice que haciendo nuestra parte Dios nos dará la salvación. Acuérdense ustedes a quién está dirigida esta epístola. Está dirigida a creyentes.
no a inconversos. Vean lo que dice el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vean, Pablo está escribiendo a santos. ¿Quiénes son los santos? Son los creyentes. Son los que se han apartado del pecado y obedecen a Cristo. Entonces, no podemos aplicarle lo que dice al final del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación a un inconverso. Nos ocupamos de la salvación, nos ocupamos en nuestra salvación los que ya somos salvos. Es como si le dijéramos a un albañil, ocúpate de tu oficio. ¿Qué le estamos diciendo? Pues él ya tiene un oficio, pues ocúpate en ese oficio, en el oficio que ya tienes. No le vamos a decir que se ocupe en algo que él no tiene. Los que se pueden ocupar en su salvación son los que ya son salvos. Pero, ¿acaso no Cristo ya nos salvó? ¿Qué tengo yo que hacer? Bien, lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó en vosotros la buena obra? Es Dios. ¿De qué buena obra habla? De la salvación. Pero entonces, ¿nosotros podemos perfeccionar lo que Él empezó? Bien, no. Aquí dice que el que la comenzó, Él la perfeccionará. Entonces, ¿en qué sentido nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación? Vean, acuérdense ustedes que la salvación, en un sentido es algo ya hecho. Fuimos salvos. Pero en otro sentido, estamos siéndolo. Estamos siendo salvos. Y en otro sentido, seremos salvos perfectamente cuando Cristo venga o cuando muramos y estemos en el cielo. Y esa no es una contradicción. Fuimos salvos por lo que Cristo hizo. Estamos siendo salvos porque estamos en un proceso de santificación. Y seremos perfectamente salvos hasta que estemos en el cielo. A algunos tal vez eso les parezca contradictorio, pero para nosotros no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ocuparnos de nuestra salvación? Quiere decir que debemos trabajar hasta que la obra sea perfectamente consumada. En otras palabras, Cristo nos salvó, pero no nos salvó para que estemos ahí acostados en una hamaca con los brazos cruzados sin hacer nada. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Entonces debemos hacer algo, no para salvarnos, sino para demostrar que ya somos salvos. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y confía en Cristo para salvación, esa persona ya es salva. ¿Pero cómo lo va a demostrar? Pues haciendo algo, trabajando para Cristo, sirviéndole, obedeciéndole. Los inconversos no se pueden ocupar en su salvación, pues porque no tienen ninguna. ¿Cómo le vamos a decir? Ocúpate de tu salvación, porque Dios produce en ti el querer como el hacer. No tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene ni el querer, ni tampoco el hacer. Pero los creyentes tenemos ambas cosas. A un inconverso no debemos decirle que se ocupe de su salvación, debemos decirle que se arrepienta de su pecado y que crea en el Evangelio. Y ya después que lo haya hecho, entonces sí se va a ocupar en la salvación que ya recibió. Y entonces él va a entender, como nosotros entendemos, que Dios tiene un propósito para nosotros. Ustedes le pueden decir a cualquier creyente, Dios tiene un propósito para tu vida. Eso no se lo podemos decir a un inconverso. A un inconverso lo que debemos decirle es, el propósito de Dios es que tú te arrepientas. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, sabiéndonos salvos, sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que hagamos su voluntad. Haciendo su voluntad, conoceremos bien ese propósito. Entenderemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Estaremos seguros, o podremos estar seguros, de que estamos haciendo su voluntad. Mientras no estemos seguros de eso, no estamos contentos. Si tenemos dudas
de estar haciendo la voluntad de Dios, no podemos tener gozo, no podemos tener paz. Si ya hemos creído en Cristo, queremos seguir el ejemplo de Cristo. Quisiéramos parecernos a Cristo. Pero vean, no todos los creyentes somos iguales. A todos los creyentes, Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Lo hemos visto. Hay creyentes que llegan más rápido que otros al conocimiento de Dios. Hay otros que después de muchos años les empieza a caer el 20 bien de qué clase de Dios tienen. No todos llegamos al conocimiento de Dios en el mismo grado, en la misma intensidad, digamos. Unos somos perfeccionados de una manera, otros somos perfeccionados de otra. Él está perfeccionando la obra en nosotros, pero nosotros no estamos quietos, no estamos inactivos. Entonces queremos ser como Cristo, pero no llegamos a eso todos de la misma manera. Todos tenemos la misma meta. ¿Cuál es? Pues que queremos ser como Él. Tenemos el mismo ejemplo. Él es el ejemplo. Pero no todos llegamos al mismo tiempo ni de la misma manera. No hay dos flores que sean iguales. No hay dos copos de nieve que sean iguales. No hay dos creyentes que sean iguales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vean, todos debemos ser como Cristo, pero todos debemos ser nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, Dios respeta, digámoslo de esa manera, nuestra personalidad. Dios espera que lleguemos a la madurez. Unos llegamos a la madurez de un modo, otros de otro. Unos tal vez tardemos poco, otros tal vez tarden mucho. Todos los cristianos debemos tener un anhelo, que Él cumpla su propósito en nosotros. ¿Pero cómo lo cumplirá? Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sabe cómo hacernos entender. Yo supongo que ustedes en oración le piden eso a Dios. Dios, hazme entender. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra. Pues Dios nos enseña a unos de una manera y a otros de otra. Pero Dios tiene ese objetivo, enseñarnos. Hay una parte donde dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se atrevió Pablo a decir eso? Porque él imitaba a Cristo. Él se enfrentó al odio, al rechazo, a la persecución como Cristo. Él era sincero, él no andaba en pecado, él no era un hipócrita. Por eso él se atrevió a decir, imítenme a mí. ¿Quieren una imitación humana? Ok, imítenme a mí. Dice, pero yo imito a Cristo. Entonces, si ustedes quieren imitar a un creyente, pues imítenlo, pero en el grado en que él imite a Cristo. ¿Por qué? Porque un creyente, pues no en todo imita a Cristo. Entonces, si tú quieres imitar a un hermano, pero tú ves que él no imita a Cristo en eso, en algo, pues no lo imites en eso. Imítalo en lo que él merezca ser imitado, vamos a decirlo. Por eso nuestro ejemplo supremo es Cristo, porque los creyentes pues nos fallan, los creyentes somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, en lugar de poner tus ojos en algún hermano, por muy espiritual que sea, pon tus ojos en Cristo. Ahí no hay pierde. Los seres humanos te fallan, pero Cristo nunca te va a fallar. Vean ustedes los versículos 14 y 15. En el 13 ya vimos que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Pero vean cómo dice ahora el 14 y el 15. Relaciónenlo con este hecho de que Él nos da tanto el querer como el hacer. Dice el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los inconversos no pueden hacer eso. Los inconversos no creen en esto, no creen ser perversos y malignos. No, ellos creen que son buenos.
Pero nosotros vivimos rodeados de personas inconversas, personas que no conocen a Dios, personas que viven en pecado. ¿Qué hacen los inconversos? Vean el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Los inconversos murmuran de todo, se quejan de todo. Aunque tengan dinero no están contentos, quieren más y más. Son codiciosos, ambiciosos. Pero los creyentes no debemos hacer eso. Todo lo que hagamos debemos hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Nada de pelear con otros, nada de envidias, nada de celos, nada de pleitos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha salvado. Tenemos lo que millones de inconversos no tienen. ¿Qué tenemos que quejarnos? ¿Qué tenemos que murmurar? De que no tenemos esto o de que no tenemos lo otro. Nosotros obtenemos nuestro gozo de Cristo, o debemos obtenerlo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que un creyente tal vez esté gozando en cosas que no debiera. Tal vez nuestro gozo se deriva de cosas secundarias, cuando nuestro gozo debiera derivarse solamente de nuestra relación con Dios. Los inconversos viven en tinieblas. Ellos no entienden por qué les pasa lo que les pasa. Sufren y no entienden ni por qué sufren. Tienen graves problemas y no entienden ni por qué les pasan esas cosas a ellos. Pero los creyentes sí entendemos. Los creyentes no estamos en tinieblas. Los creyentes vivimos en la luz. Y por lo tanto, somos luminares, resplandecemos. Es lo que dice al final del versículo 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Acuérdense que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Alrededor todos están en tinieblas. Si ustedes creen en Cristo, ustedes son luz del mundo. Los inconversos se preguntan, ¿por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las hambres? ¿Por qué el COVID? Pero no pueden entender la respuesta. Y les decimos y no lo entienden. ¿Por qué no entienden? Porque rechazan la luz. Muchos inconversos tienen la Biblia. Pues aunque tengan la Biblia, no entienden nada. Una persona entiende hasta que nace de nuevo, no antes. Rechazan a la luz, siguen en medio de las tinieblas. Pero nosotros los creyentes, cuando llegamos a hacerlo, nos pusimos en las manos de Dios para que cumpliera su propósito en nosotros. Y es entonces cuando podemos ser fieles testigos de lo que Dios puede hacer. Decía alguien, le dijo a un pastor, alguien, dice, ¿me puede dar, hermano, un folleto para darle a mis vecinos para que conozcan la palabra de Dios? ¿Y saben qué le contestó el pastor? Le dijo, mira, dice, ni le des ningún folleto. Dice, simplemente tú vives la vida cristiana, dice, y eso es mejor. Que esos vecinos vean que tú eres cristiano, dice, con eso ya le hiciste, dice. Pero si nuestros vecinos piensan que somos hipócritas, si nos oyen decir cosas que no debemos, si nos oyen mentir, si nos oyen decir malas palabras, entonces van a decir, pues, ese es cristiano. Cuando somos fieles a nuestro llamamiento, cuando hacemos la voluntad de Dios, somos fieles testigos de lo que Dios puede hacer. Esto que Dios está haciendo en mí, lo puede hacer en ti. Los que nos rodean viven en las tinieblas. Ellos necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo. Pero vamos y se los decimos y no lo creen. Les hablamos de lo más importante y no lo creen. Dios cumple su propósito en nosotros en medio de una generación maligna y perversa, dice el versículo 15. Vean cómo dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué quiere decir en medio? Que no debemos separarnos de esa generación maligna y perversa. No debemos decir, como decían los fariseos de aquel tiempo, yo no me junto con la gente del pueblo, con la gente común, la gente ignorante. Es como si dijera, yo no me junto con la chusma. Los creyentes no podemos decir eso.
Los creyentes no somos llamados a aislarnos del mundo. Los creyentes no somos llamados a meternos de monjes ni de ermitaños. Para poder ayudar a los que nos rodean, tenemos que estar cerca de esas personas. Cristo no se aislaba de la gente. No, Cristo andaba con la gente. Los fariseos criticaban a Cristo porque se acercaban a los pecadores. Ellos decían, nosotros somos santos, esos son pecadores. Si este fuera hijo de Dios, se acercaría a nosotros. Nosotros somos los santos. ¿Pero qué les dijo Cristo? Ustedes son unos hipócritas. Nosotros queremos que Dios cumpla su voluntad en nosotros, que cumpla su propósito. Pero si creemos que somos superiores a los demás, si nos da vergüenza hablarle a los pecadores, ¿cómo nos vamos a acercar a ellos? Entonces Dios nos da tanto el querer como el hacer. Pero para poder hacer lo que tenemos que hacer, necesitamos poder. Vean cómo dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Esta palabra produce es la palabra energón. ¿Saben qué quiere decir la palabra energón? Quiere decir energiza. O sea, porque Dios es el que en vosotros energiza. Así el querer como el hacer. O sea, que es por la energía de Dios, es por el poder de Dios que tenemos tanto el querer como el hacer. Ese no proviene de un poder humano, no proviene de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad mental o intelectual. Eso proviene de arriba. Entonces, vean, antes de que Dios obre a través de nosotros, tiene que obrar en nosotros. O sea, tenemos que experimentar ese poder en nosotros para que se manifieste a través de nosotros. Véanlo, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Moisés mató al egipcio, él creyó que ya estaba listo para sacar al pueblo de Egipto. A él le daba mucho coraje cómo los egipcios maltrataban a los israelitas. Él ya sabía que él era israelita. Entonces vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, no, que va y lo mata. ¿Pero qué hizo Dios? Le dijo, sí, Moisés, vente, ya te voy a usar. No, lo mandó al desierto 40 años. En esos 40 años, Moisés anduvo cuidando ovejas. Él ha de haber dicho, Señor, ¿qué pasó contigo? ¿Qué me gano yo aquí estando cuidando borregos y chivas? No, yo quiero que me mandes allá a sacar a los israelitas de Egipto. Dios estaba en el desierto preparando a Moisés para una gran obra. Dios estaba poniendo su energía en él para que a través de él se manifestara a los egipcios. Tal vez Moisés pensó que cuidar borregos era una pérdida de tiempo. ¿Saben una cosa? Estemos en donde estemos, no estamos perdiendo el tiempo. Dios nos enseña de maneras que ni entendemos. Dios nos enseña a ser mansos. Dios nos enseña a ser humildes. Dios nos baja los humos. Dios nos humilla. Dios nos hace entender que por nosotros mismos nada somos y nada podemos. Entonces podemos decir que Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Dios está preparando a los obreros. Porque si el obrero es lo que tiene que ser, la obra será lo que tenga que ser. Hay cristianos que hacen algo solamente si alguien les dice que lo hagan. Pero ellos no tienen la iniciativa, no toman la iniciativa. ¿Por qué? Porque todavía no tienen ese poder. El poder de Dios hace que tengamos el querer, pero no solamente el querer, porque ¿de qué sirve que tengamos el querer si estamos ahí con los brazos cruzados? No, Dios nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Vean cómo les dice en el 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Porque dice,
sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, si yo estuviera con ustedes, deberían obedecer. Con mucha más razón, ahora que no estoy con ustedes. ¿Pero por qué les dice eso? Vean, acuérdense que en alguna ocasión llegamos a comentar que hay iglesias que se vienen para abajo cuando el pastor se muere. Se desbalaga la gente, unos van por aquí, otros van por allá. ¿Pero por qué es eso? Hay personas que si no predica el pastor no quieren escuchar a otro. Eso está mal. ¿Por qué? No tiene por qué ser eso. Para que podamos hacer algo por nosotros mismos, sin que nos esté viendo el pastor, sin que nos diga el pastor, o sin que tengamos el ejemplo de otros, necesitamos un poder dentro, algo que nos impulse a hacer algo. Si nadie me dice que evangelice, ¿no voy a evangelizar? Si nadie me invita a repartir folletos, entonces ¿no voy a repartir folletos? Nosotros tenemos la tendencia a agradar a los hombres y a obedecer a Dios cuando alguien nos ve, cuando alguien nos invita, cuando alguien nos lo dice. Dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿se acuerdan? Les dice a los trabajadores, dice, no sirviendo al ojo, ¿se acuerdan? Dice, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan qué significa eso? Si tú trabajas, cuando te ve tu patrón, estás sirviendo al ojo. Tú no debes trabajar nomás cuando te está viendo tu patrón. Tú debes de trabajar porque Dios te está viendo. Si tú dices, pues mi patrón ya se fue, pues ahorita me voy a descansar un rato, no voy a hacer nada. No, Dios te está observando. Tú debes ser fiel y responsable con tu trabajo. Haz bien tu trabajo, porque Dios te dio ese trabajo. Ese trabajo es de Dios. Pero, si el poder de Dios está con nosotros, querremos obedecer, aunque nadie nos lo diga, aunque nadie nos lo mande, nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y lo vamos a hacer. Debemos obedecer a Dios si los demás nos ven o si no nos ven. Pero necesitamos el poder de Dios para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. Porque ¿qué caso tendría que nos dijera hagan esto y no nos dijera cómo? Nos habla de la palabra de Dios, como veremos. Nos habla de la oración y nos habla del sufrimiento. Vean cómo dice en el 2:16. Asidos de la palabra de vida, no dejen de leer la palabra. ¿Sí? Asidos quiere decir agarrados. No la sueltes, no sueltes la palabra, no sueltes la espada. Que la espada se te quede pegada en la mano, como aquel héroe de la antigüedad. La palabra de Dios tiene poder. Acuérdense ustedes que Dios creó el universo con su palabra. Dios dijo e hizo. Dios dio la orden y las cosas se hicieron. Y eso sucedió cuando llegamos a ser salvos. Estábamos escuchando la palabra de Dios o leyéndola y de repente Dios hizo que su palabra penetrara en nosotros. Su poder se manifestó, nos sentimos pecadores, le pedimos perdón, nos perdonó, fuimos salvos. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de su palabra. No hay ningún libro como la Biblia. La palabra de Dios es única, es inspirada por Dios, es infalible. La palabra de Dios no contiene errores. Y si menospreciamos la palabra de Dios, entonces menospreciamos a Dios. Entonces, si pedimos poder para poder vencer en la lucha contra el pecado e imitar a Cristo, pues no vamos a poder. ¿Qué estoy diciendo? Que el que más lee la palabra es el que tiene más posibilidades de irse pareciendo a Cristo. Si tú nada más lees la palabra de Dios el domingo, o un ratito, 5 minutos, pues no. Dice, asidos de la palabra de vida. Esta palabra asidos no quiere decir nada más que estamos leyendo o que estemos estudiando. No quiere decir que debemos hacer, que forme parte de nosotros. O sea, como que digerimos lo que estamos aprendiendo. Debemos aplicarnos la palabra a nosotros. No debemos aplicar la palabra a otros, sino a nosotros mismos. ¿Y cuándo aplicamos la palabra? Creyendo en ella.
Y no solamente creyendo, obedeciendo. ¿Qué clase de fe sería esa si no hubiera obediencia de por medio? Acuérdense que la palabra de Dios obra solamente en los que creen. Porque las personas que leen sin fe, esas personas no les aprovecha leer la Biblia. La palabra de Dios tiene poder en sí misma y la fe desata ese poder. ¿No les ha sucedido a ustedes que de repente se les mete una palabra de un texto y la tienen aquí y está ese texto dando vueltas en la cabeza y ustedes sienten el poder de Dios dando vueltas ahí en la cabeza? Ese poder se manifestó, ¿saben ustedes cuándo? Cuando Cristo le dijo al que tenía la mano seca, extiende tu mano. Ese hombre no dijo, oye Señor, ¿cómo me pides extienda la mano? Pues yo nunca la he extendido, pues la tengo encogida, ¿cómo me pides que la extienda? Pero en ese momento que Cristo le dijo, extiende tu mano, Él la extendió. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la capacidad de extenderla. O sea que junto con la orden, ¿sí?, junto con el querer le dio el hacer. ¿Sí? O sea, ese hombre que extendió su mano y que ya la tenía sana, no fue a presumir con sus amigos y le dijo, miren, yo quise extender mi mano y la extendí. No. O es también como cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y Cristo le dijo, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Pero empezó a caminar porque Cristo le dijo, ven. En ese momento, cuando le dijo, ven, Cristo lo capacitó para que diera unos pasos por encima del agua. El poder de Dios hizo que él caminara sobre las aguas. Cuando dudó de eso y miró las aguas fue cuando Pedro se empezó a hundir. Si tenemos fe, iremos a Cristo. Haremos lo que Él nos diga. Entonces seremos capacitados para ir a Él y para parecernos a Él. Si Él nos capacita, todo lo podemos. La palabra de Dios está llena de promesas. Cuando creemos en esas promesas, se libera el poder. Porque pues ahí están las promesas esperando ser reclamadas, esperando que alguien crea en ellas. ¿En dónde está ese poder? Está en la oración. Vean ustedes, vean un texto paralelo en Efesios, en el capítulo 3. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vean, empieza hablando de aquel que es poderoso, y luego termina diciendo el 20, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder de Dios. Pero aquí está el apóstol pidiendo en oración por los efesios, ¿sí? O sea, él está consciente de que es por medio de la oración que llega a ese poder. Ahora, yo no sé cuántas personas oran por nosotros, pero déjenme decirles algo. Cuando somos capaces de hacer algo para Dios, cuando somos capaces de obedecer algo, no les quepa la duda que es porque alguien está orando por nosotros. O sea, no es en sí porque nosotros estamos orando, es porque otros están orando por nosotros. Yo les he dicho que cayó en mis manos aquel libro de Spurgeon, Un Príncipe Olvidado, porque ese libro lo dejó Tomás en San Luis Potosí. Ese libro se lo mandaron a un amigo mío y ese libro el amigo mío me lo regaló a mí. Entonces el libro me impactó. Entonces a partir de ahí empecé a investigar hasta que conocí a Tomás. Bueno, no me cabe la menor duda que esos libros que Tomás dejó en San Luis Potosí, Tomás estaba orando por ellos y por las personas que iban a recibir aquellos libros. Y ese libro cayó en mis manos y la oración desató ese poder. Ustedes regalan un libro y ustedes dicen, no, pero pues este libro ¿qué? Ese libro puede hacer maravillas con la ayuda de Dios. Un folletito puede hacer maravillas. Una palabra que tú le das a un vecino, a un pariente, tú dales la palabra de Dios. No les des tu palabra, dales la palabra de Dios y esa palabra puede hacer lo que tú no te imaginas. Entonces, la oración prepara nuestro corazón, la lectura prepara nuestro corazón para la oración. Se supone
que debemos leer antes de orar. Ese es el orden correcto. Hay excepciones tal vez, que podemos orar sin antes haber leído, pero si no leímos, ¿por qué fue? A lo mejor no alcanzaba el tiempo, no lo sé, pero lo correcto es leer y luego orar, porque una persona que descuida la lectura, pues lo más seguro es que también va a descuidar la oración. Si menosprecia la lectura, menospreciará la oración. Ya vimos el texto que les dije, ¿cómo dice? Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Es el Salmo 105:4. ¿Cómo buscamos el poder? Pues a través de la oración. Pero vean cómo dice el texto, buscad a Jehová y su poder. Pero no es su poder en sí lo que buscamos. A quien buscamos es a Jehová. Y al buscarlo, viene el poder. Dice, buscad siempre su rostro. ¿Pero qué quiere decir buscar el rostro de Dios? Dios no tiene rostro. ¿Qué cosa es buscar el rostro? Vean, cuando estamos orando, es a través de la oración es como si viéramos a Dios, como si lo tuviéramos enfrente, como si viéramos su rostro, aunque no lo tenga. Si le dedicamos demasiado tiempo a nuestro trabajo y muy poco tiempo a la lectura y a la oración, pues entonces no podremos imitar a Cristo y estaremos tan lejos del gozo que queremos y del poder que necesitamos para vencer en la lucha. Otra cosa que necesitamos y que Dios ha diseñado para nosotros es el sufrimiento. Vean 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿A quién le está escribiendo Pedro esto? A los expatriados. Vean 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estos? Los que salieron huyendo, los que dejaron su casa. Entonces, ellos podían darse cuenta que era muy duro ser cristiano. Y dice el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dios les ha quitado sus posesiones, Dios les ha quitado su casa, porque Dios está probando su fe. El fuego de prueba, ¿qué es lo que hace el fuego? Que purifica el oro. Y la fe es más preciosa que el oro, lo dice en otra parte. Entonces, Dios prueba nuestra fe para limpiarla de las impurezas. Dios quiere que nuestra fe sea fe verdadera, fe a prueba de fuego. A nosotros no nos gusta eso, que Dios consuma nuestra escoria. Es a través del sufrimiento que Dios nos muestra nuestro pecado. Si no nos muestra nuestro pecado cuando estamos leyendo, si no nos muestra nuestro pecado cuando estamos orando, nos muestra nuestro pecado a través del sufrimiento. Dios sabe cómo mostrarnos nuestro pecado. Acuérdense que Pablo aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación. ¿Quién enseñó a Pablo a estar siempre contento? Fue Dios. Hermanos, que Dios nos enseñe a nosotros eso. Que Dios nos enseñe a estar siempre contentos. Aunque nos duela. Que nos enseñe aunque nos duela. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cantando alabanzas. Que nos enseñe a nosotros. Aunque estemos en la cama, aunque estemos en la cárcel, aunque estemos en la hoguera. Cristo sufrió mucho. ¿Nosotros nada? El apóstol Pablo sufrió mucho. Hay listas largas de sus aflicciones, de sus sufrimientos. Cristo, ¿por qué sufrió? ¿Él qué necesidad tenía de venir a sufrir? Nosotros sufrimos porque somos pecadores, pero Cristo no sufrió, no era pecador. El que más lee, hermanos, el que más ora, el que más sufre, es el que más se parece a Cristo.
Y si nos vamos pareciendo a Cristo, cada vez que vamos creciendo en ese parecido, más seremos odiados por el mundo. Pero por último, yo les hablaba de una promesa que tenemos que creer. Vuelvan a Filipenses y está en el versículo 16 hasta el 18. Dice el 16: asidos de la palabra de vida, ya lo vimos, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Saben qué es lo que quiere decir aquí en el versículo 17? Aunque yo me muera por servirles, aunque me maten sirviéndoles, dice, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque las cosas estén difíciles, dice, yo me gozo con todos ustedes. Los inconversos creen que el gozo, la paz, la felicidad viene del dinero, de la familia, de la pareja, de las posesiones, de tener un buen carro y una cuenta en el banco. Pero los creyentes conocemos gozos superiores. El apóstol Pablo no tenía nada de lo mencionado y él tenía gozo. Pero eso sucede, hermanos, cuando aprendemos humildad y mansedumbre. Cuando aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos da y ya no estamos peleando por esto ni por aquello otro. Cuando aprendemos humildad y mansedumbre de Cristo, es que podemos estar contentos y ese gozo nadie nos lo puede quitar. Hermanos, va a llegar el día en que si hemos creído en Cristo verdaderamente estaremos en la gloria. Y por mucho que suframos aquí, en este mundo, un minuto en el cielo compensará los sufrimientos de años en esta tierra. Los mártires que morían en la Edad Media, morían, y en ese momento que morían, un ángel llegaba por ellos y se los llevaba. Cerraban los ojos y de repente los abrían en el cielo y miraban a Cristo. ¡Wow! Hermanos, sabemos lo que nos espera. Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Pero tenemos gozo de pensar en lo que nos espera más allá, sí, pero ese gozo lo tenemos aquí y ahora. O sea, no es algo incierto, no. El cielo en un sentido, la vida eterna en un sentido, ya la tenemos ahora. Cristo nos compró la salvación, nos la regaló. Y esa salvación nunca nos será quitada. Si ustedes han creído en Cristo, nunca dejarán de creer. La fe verdadera no empieza para luego eclipsarse. La fe verdadera empieza y va creciendo poco a poco. Es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. A veces parece como que estamos estancados, a veces parece como que estamos retrocediendo. No, vamos creciendo poco a poco, aunque no nos damos cuenta. Y si creemos esto, que una gloria nos espera con Cristo, podemos soportar todo lo que venga. Que Dios aumente nuestra fe, que nos capacite para parecernos cada día más y más a Cristo, que nos conceda seguir su ejemplo y el ejemplo del apóstol Pablo, y que cumpla todos sus propósitos en nosotros. No bajemos la guardia, hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de leer, no dejemos de confiar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus promesas preciosas, por este precioso ejemplo de Cristo y del apóstol Pablo. Oh Dios, ayúdanos a ser como Cristo, que podamos parecernos día con día más y más a Él. Danos humildad y mansedumbre. Gracias, Padre, porque nos das mucho más de lo que merecemos. En el nombre de Jesús. Amén.